estás? Una semana más y aquí estoy intentando, como os dije la semana pasada, ponerme al día porque tengo muchísimo contenido atrasado, preparado, pero bueno, no consigo que se haga tan rápido como yo quisiera. Para los que no os habéis suscrito, no quiero que se me olvide, bueno, pues animaros, os suscribís, le dais a la manita, bueno, si os gusta el contenido de este vídeo, y a la campana si queréis que YouTube os avise cada semana que subo un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un book tag. Me ha parecido muy interesante, he tenido que pensar, que darle vueltas a la cabeza, y es Book Tag Mabo. ¿Quién me ha nominado para que realice este Book Tag? Pues mi querido José, del canal Libros en el Fin del Mundo. Y para aquellos poquitos que no conocen todavía a José, bueno, pues si tuviera que definirlo con unos poquitos adjetivos, yo diría que José es sensibilidad, José es empatía y José sabe muchísimo sobre libros. Por eso tiene un canal estupendo que no os lo podéis perder. Voy a dejar el enlace por aquí abajo en el desplegable, y aquellos que no conocéis a José, pues acudís a ver su canal, que es estupendísimo y muy interesante. Tengo pendiente, bueno, pues preparar el vídeo que os prometí, bueno, pues hace unos cuantos meses, cuando llegamos a 500 suscriptores, y realicé un vídeo con Óscar. Bueno, él me recomendó una serie de libros de terror, un género pues que no frecuento. Ya me he leído prácticamente todos los que me recomendó, y vamos a hacer una apuesta en común. ¿Qué le parecieron a él? ¿Qué me han parecido a mí? Y bueno, pues ya os anuncio que no coincidimos en la gran mayoría de ellos, con lo cual va a haber ahí un enfrentamiento y una controversia importante. Así que a ver si dentro de muy poquito preparo y subo este vídeo. Y como digo, hoy voy a realizar Book Tag Mabon, nominada por José. Y voy a la primera premisa, que dice, número 1, equinoccio, equilibrio, día de igual duración que la noche, libro con luces y con sombras. Aquí tuve que pensar porque, bueno, todos los libros generalmente tienen sus luces y sus sombras, pero quería encontrar un libro que realmente me hubiera impactado por ese contraste, ¿no? Que tuviera una parte con muchas luces que me hubiera gustado enormemente, pero con idéntica intensidad pues me hubiera desencantado o me hubiera dejado un sabor un tanto amargo. Y ese libro, finalmente, y con muchísimo convencimiento, es Thérèse Raquin, del autor francés Émile Zola. Bueno, esta obra, Thérèse Raquin, fue el cuarto libro del autor, de Zola, y lo publicó en el año 1867. Bueno, ha sido el único Zola que he leído. Voy a continuar con este autor, pero os explico un poquito, para los que no hayáis leído Thérèse Raquin, de qué trata, y luego el por qué ese contraste que me punzó con tanta intensidad. Bueno, narra la historia de una mercera. La señora es viuda, está a cargo de un hijo, Camille, de su hijo, y Camille pues es un joven, luego un adulto enfermizo, ¿no? Y la madre, la mercera, bueno, pues lo cuida en demasía, con mucho protocolo, con mucho cuidado, siempre temerosa que a su hijo pues le vaya a ocurrir algo en cualquier momento. La dejan a cargo de una sobrina,
Y bueno, pues también la mercera la cuida con toda su buena voluntad, pues en las mismas condiciones que a su hijo, ¿no? Con ese extremo cuidado, con ese, bueno, con un trato demasiado obsesivo, demasiado temeroso de que en cualquier momento les pueda ocurrir algo desgraciado. Al tiempo, cuando los niños crecen, aparece un amigo del joven Camille, se llama Laurent, y bueno, pues este se convierte, diríamos, como un tercero en discordia en la relación de estos dos primos. Bueno, durante la narración, durante toda la narración, por la atmósfera que crea Sola, me siento oprimida, me siento subyugada en todo momento a esa opresión, a esa claustrofobia, a esa sensación de ahogo constante que nos ofrece el narrador, el autor, a través de sus personajes, que son, bueno, pues un tanto turbios, oscuros, como si estuviéramos en una ciénaga, ¿no? Un ambiente muy pegajoso, muy oscuro, muy insoportable. Me siento así y me siento subyugada a la tiranía y a la marginalidad emocional de los dos personajes principales, que son Teres y Laurent. Seguramente conmigo el autor desde las primeras páginas consigue su propósito. Me he visto obligada a cuestionar innumerables emociones, valores, acciones, y me ha arrastrado a sensaciones, como he dicho anteriormente, pantanosas que, bueno, no podía imaginar que iba a sentir con esta historia. Y hasta aquí las luces. El autor se propone crear una ambientación agobiante, claustrofóbica, misteriosa, perfecto. Unos personajes turbios, unos personajes que no sabe uno, no siente empatía hacia ellos en ningún momento. Es todo como muy desagradable. Sin embargo, hay unas sombras terribles y, en mi opinión, es el final de esta novela. En mi opinión, Teres Rakin tiene un final precipitado, un final impostado. Sé que esta opinión no es nada absolutamente popular, porque es una obra que gusta mucho de principio a fin, pero en mi opinión, pues el final no pega, el final no está acorde a ese nivel, a esa maestría de esta obra, hasta que llega ese momento de rematar y, en mi opinión, el autor pega un bajón importante. Tampoco me gusta, o me gustaron en su momento, los personajes, una serie de personajes secundarios que se reúnen por las noches, un día a la semana, en casa de la mercera, y no me gusta porque no aportan nada, son unos personajes planos completamente, pero bueno, aunque no fueran unos personajes muy bien perfilados, que en algún momento de la historia justificara el hecho de que estén ahí, pero es que no se justifica en ningún momento de la novela. Con lo cual, aquí mi respuesta a la primera premisa de este book tag, una obra que tiene luces y sombras, luces muy brillantes, deliciosas, deleitosas, y unas sombras pues, que a mí me dejaron francamente desilusionada. Siguiente premisa, la premisa número 2, dice frutos de la tierra, personificación de la Tierra u otro planeta. Y bueno, aquí no tuve duda, me da pena repetirme, lo saco mucho en mi canal, pero es que fue una novela que a mí me marcó muy positivamente, donde descubrí una grandísima autora, donde descubrí una forma nueva de narrar, una forma nueva de conmover, una forma nueva de llegar utilizando el puro talento. Y hablo de Elena Garro nuevamente y los recuerdos del porvenir. No me voy a recrear mucho porque ya he hablado
en numerosas ocasiones en el canal de esta obra, pero esta obra está ambientada en un pueblo que se llama Ixtepec. Tiene una singularidad, y es que hay una personificación de este pueblo, por eso responde perfectamente a la premisa número 2 de este book tag. Acontece la historia durante el sangriento episodio de la Guerra Cristera. Hay unos personajes, bueno, inolvidables, cargados de violencia, cargados de amor, de odio, de fiereza. Creo que Elena Garro en esta obra crea unos personajes brutales, maravillosos, como digo, inolvidables, crea una ambientación portentosa, nos comparte un episodio muy trágico de su tierra, y sobre todo a mí me acercó al realismo mágico. Y me acercó al realismo mágico, y ese acercamiento me sirvió para amar este recurso, esta forma de narrar. Además, en una época en que ser feminista era un acto puro de valentía, Elena Garro se carga, como digo, de valentía y destreza, y bueno, y suelta todo lo que le da la gana y como le da la gana. Es una historia redonda, es una historia muy comprometida, la de los recuerdos del porvenir, con los problemas de su tiempo, con una construcción original, y donde se vislumbra, sin duda alguna, a una autora inteligentísima que desgraciadamente no le permitieron lucir en libertad y en todo su esplendor. Entonces, siempre que puedo, traigo a Elena Garro. Es un espacio y un tiempo el que nos regala Elena Garro en esta novela, con tanta importancia y protagonismo, que fijaros, en ocasiones, como en la historia anterior de Sola, en ocasiones me abruma, ¿no? Esa magnitud que adquiere el espacio y el tiempo en los recuerdos del porvenir, y me parece que es una obra que responde perfectamente a esta premisa número 2. Vamos a la premisa número 3, que dice Caída de las hojas, libro al que le sobren hojas. Y aquí traigo un libro pues que está todavía terminando de cocer, calentito, calentito, porque lo terminé hace 3 o 4 días. Forma parte de una lectura conjunta que promovió Juan Carlos del canal Talk Libros. Bueno, estoy en mis primeros acercamientos a este autor, estoy hablando de Roberto Bolaño. Leí Estrella Distante, que es una novela de Bolaño mucho más cortita, más breve, y bueno, pues acabo de finalizar Los Detectives Salvajes, y me viene, bueno, como anillo al dedo para responder a esta premisa de novela que considero que le sobran hojas. Sin duda, a Los Detectives Salvajes, en mi humilde opinión, le sobran hojas, pero ahora voy a desarrollar un poquito cuánto me ha gustado, porque que le sobren hojas y que este señor podía haber despachado la historia de una forma mucho más económica no significa que no me haya maravillado los recursos utilizados por Bolaño en esta novela, la multitud de voces, dificilísimo en cualquier caso, porque cuando un autor se propone el desafío de crear decenas de voces, pues puede caer muy fácilmente en repetir voces, en que estas voces no sean verosímiles, que no sean creíbles, en que parezcan impostadas, en que queden un tanto rancias, añejas, repetidas, no sé. Puede fallar en cualquier momento. Sin embargo, aquí Roberto Bolaño nos ofrece una historia compleja,
una historia atípica porque no es una narración lineal, no es una narración propiamente dicha, sino es un cúmulo de voces, una detrás de otra, que se van abriendo paso unas a otras, y con estas voces tenemos que, como lectores, comprender de qué va el rollo. Paso desde el principio un poquito, no voy a profundizar demasiado porque esta es una lectura de la que hablaré más detallada y detenidamente cuando prepare el vídeo de las lecturas realizadas en octubre, pero sí que ya que, bueno, pues por las circunstancias sale en este book tag, quiero bueno, pues aclarar conceptos. Los detectives salvajes son Arturo Belano y Ulises Lima. Son dos personajes de esta historia, son, yo entendí, los supuestos detectives salvajes que intentan dilucidar la misteriosa desaparición de la escritora Cesárea Tinajero, más que escritora, creadora de una especie de corriente, los realistas viscerales, ¿no? Era como una especie de corriente literaria novedosa que pretendía acabar con lo que tanto se valoraba en ese momento en México y alrededores, pues que era la escritura. Por ejemplo, ponen ahí como una cabeza de turco de Octavio Paz, ¿no? Ese tipo de literatura ellos la rechazan y, bueno, quieren encontrar a Cesárea porque ella es la que inició esa corriente revolucionaria que pretende acabar con todo lo habido hasta el momento y, bueno, pues todo pura novedad. Los escenarios en esta historia son múltiples porque pasamos por México, pasamos por Chile, por Estados Unidos, pasamos por España, pasamos por África, pasamos por Israel. Tremendos los escenarios. La sensación que me queda cuando yo voy avanzando en esta historia, pues es una sensación de que la obra de Bolaño vaga por multitud de posibilidades y al final pues no nos ofrece con claridad ninguna. Nos abre todas las puertas, esto es que era una sensación que me golpeó desde el principio, nos va abriendo. Y bueno, muchísimas puertas, muchísimas posibilidades, pero nos dice, Bolaño nos dice, oiga, a usted como lector le estoy abriendo esta, mira qué retahíla de puertas abiertas, usted puede mirar desde aquí, desde su posición, por todas ellas lo que buenamente pueda divisar, pero ojo, usted no cruce el umbral de esta puerta porque no lo tiene permitido, usted tiene que, bueno, pues ver un poquito así, lo que buenamente alcance su vista, pero no puede traspasar de aquí, de su posición inicial, ¿no? Entonces es una sensación como de querer y no poder. Eso sí, la narración es brutal porque, bueno, es un estilo maravilloso, no queda duda de que Bolaño es un escritor casi prodigioso, unos giros, unas voces, es un auténtico regalo, en mi opinión, como lectora, para mí fue un auténtico regalo. Los poetas y detectives pues inician un viaje en coche por un escenario que en mi opinión es intangible, es volátil, está lleno de vapores y todos se van esfumando. Esta es la sensación. Y como digo, el objetivo al final de estos medio héroes un tanto cutres y no sé cómo decir, ¿no? No son unos héroes al uso. Bueno, pues el objetivo es muy gracioso, a mí me hizo gracia en su momento, pues el objetivo es renovar la poesía latinoamericana, enterrar la figura de Octavio Paz, que bueno, hay un pasaje muy gracioso a lo largo de la historia con Octavio Paz, enterrar la figura de Octavio Paz y de todos los que secundan el arte o el estilo de Octavio Paz. Pero, como digo, y al hilo de la premisa 3 de este tag, que es lo que nos ocupa,
pues en mi opinión Bolaño podía haber bueno, despachado esta historia de una forma mucho más económica y no por ello menos brillante. Así que con esto acabo la premisa número 3. Premisa número 4, recogida de la uva U Oktoberfest. Bien, un libro de fiesta. Aquí, bueno, os traigo un libro que a mí me gustó muchísimo. Me pareció un libro que ofrece una historia, bueno, parte de unos hechos reales, pero bueno, entiendo que el autor fabula y bueno, él crea luego su propia historia, y que he leído recientemente, Concierto sin poeta de Klaus Modig. No es propiamente una fiesta, pero ahora explico el por qué elijo esta novela para esta premisa. Concierto sin poeta nos abre las puertas de Barkenhof, que es la casa que construyó, amuebló y decoró con una exquisitez y con un talento brutal el artista. En particular fue pintor, pero bueno, le pegó a todas las artes porque fue un hombre muy talentoso, Heinrich Vogeler. Bien, a principios de 1900 se sitúa esta historia y bueno, este artista crea una singular colonia de artistas. Entonces allí se instala con su mujer, construye su propia casa a su gusto, con sus manos, con ayuda de otros profesionales, pero bueno, siempre con esos matices propios. Allí, bueno, pues va invitando a más artistas y, bueno, pues se van instalando y, bueno, pues crean, como digo, pues una especie de colonia donde intercambian esas inquietudes y esas emociones propias de los artistas. Bueno, pues toda la historia gira en torno a un cuadro que Vogeler pintó. Este cuadro es un concierto, una especie de fiesta, reunión de amigos, de artistas, que dio en la terraza de su casa. Bueno, muchos de ellos estaban tocando instrumentos. Él mismo se dibujó como en un segundo y contenido plano, tocando también un instrumento. Su mujer era como la figura central, cogía un galgo que le regaló uno de sus amigos artistas. Su mujer tenía la mirada como perdida, ¿no? Ahí en un horizonte indefinido, y bueno, toda la historia gira alrededor de esta imagen, ¿no? ¿Y cómo se da esta reunión de amigos y artistas? Bueno, pero esta historia, revoloteando y dando y girando y girando y girando en torno a esta imagen, a este cuadro maravilloso de Henry Vogeler, bueno, pues nos descubre secretillos y nos descubre intimidades muy interesantes de ese periodo en la Baja Alemania, de la vida de este artista. Está narrado con un gusto exquisito. Aparecen figuras femeninas que a mí me deleitaron tremendamente. Aparece la mujer de Heinrich, que es una mujer, bueno, pues que está un poco perdida en su labor de esposa, en la maternidad, tiene 3 hijos, en una juventud que se le va apagando. Es una obra con una sensibilidad tal que la recomiendo ahora muchísimo, porque la he leído recientemente y me ha hecho volar, me ha hecho sentir y me ha hecho pues acercarme a la belleza, y esto me gusta muchísimo en las historias. Entonces recomiendo muchísimo Concierto sin poeta, que es un libro, bueno, pues que gira en torno a una reunión, a una fiesta, a una especie de concierto, y que bueno, si os animáis, contadme, porque creo que os puede gustar muchísimo. Siguiente premisa, creo que voy a la número 5, sí, a la número 5, y dice: Mes sagrado, libro en el que los dioses intervienen.
Bueno, este libro en su momento me gustó muchísimo porque es la historia de una diosa, de la diosa Circe. Qué bonito, además en la edición es preciosa, mira, vamos a conjunto, la historia de la diosa Circe. Es la historia de una diosa, hija del dios Helio y de una oceánida, Perseis. Bueno, es una historia que a mí me enganchó desde el momento cero. Bueno, la autora es Madeline Miller. Está muy bien narrada, está narrada de una forma muy, muy, muy ágil, ¿no? No hay ningún momento que el tedio se apodere, no existe ningún momento donde se enrede a contarte o enlazarte con dioses con tal y que uno se quede, no pillo nada, no, es una historia muy ágil, es una original ranura, como dije en su momento, que me ha permitido entrever a través de la historia, descubrir la crueldad y el narcisismo de dioses y de titanes. Aquí no se corta un pelo la autora y nos lo desgrana a las mil maravillas y con el detalle justo para no sobrecargar, pero para no quedarse una a mitad. Es una narración, en mi opinión, femenina y feminista de una inmortal que se ve desterrada por su propio padre y ante la indiferencia del resto de la familia la destierran a una isla donde ha de permanecer ella solita y bueno, ingeniárselas para sobrevivir pues en el destierro, como digo. En su nuevo y forzado destino, bueno, pues que Circe no acepta con demasiado desagrado porque sabe que no tiene otra y que tiene que tragárselas. Bueno, pues se enfrenta a sus miedos, a su realidad, a su nueva realidad y a una desconocida soledad que le hace sentir poderosa, y una participa de esa reconversión, de ese cambio, de esa resurgir de sus cenizas, se libera totalmente de las limitaciones que pudiera encontrarse, que pudieran surgir en esa nueva vida que se le plantea y bueno, pues vuelve a nacer con una fuerza renovada y es un cargarse de pilas tremendo esta historia de Circe. La recomiendo muchísimo. Además, hay pasajes muy humanos, porque además hay pasajes donde Circe, bueno, pues sucumbe a los placeres de la carne, donde nos muestra su coraje e independencia, donde se niega a ser un recipiente cualquiera, no quiere ser un objeto del hombre, o no quiere ser un objeto donde el hombre descarga su furia y se complace. Y bueno, pues para no terminar siendo eso, un objeto, un recipiente, pues es capaz de llegar a límites impensables. Entonces una historia muy bonita donde encontramos a Circe como bruja, como madre, como hechicera, como mujer solitaria, como, en fin, como encomio a la feminidad y bueno, es un personaje que terminé admirándolo y que desde aquí pues también recomiendo. Pasamos a la siguiente y última premisa, es la premisa número 6, book tag, al contrario del test de Proust, que era larguísimo, este es mucho más ligerito, más breve, y nos vamos a la premisa número 6, que dice así: mesa de celebración comunal, libro con concilio, cónclave o mesa redonda. Bueno, pues no sabía un libro que fuera una respuesta precisa a esta premisa, no. Entonces traigo La casa infernal de Richard Matheson. ¿Por qué?
Bueno, esta obra fue escrita en el año 1971 y nos cuenta cómo en el año 1940 acuden a una casa una serie de personas y, bueno, pues de esa experiencia, de esa hazaña, de esa vivencia, bueno, vivencia no es la palabra más adecuada, pues terminan todos muertos menos una de las personas que entran en esa casa. 30 años después, un señor anciano, un viejo rico, ¿no? Y que ve que le quedan 4 días, quiere saber si cuando él muera va con la esperanza de poder encontrar vida más allá de la muerte, y para ello, bueno, ¿qué hace? Reúne a una serie de personas, todas ellas especialistas, una medium, tal, todas especialistas en ese mundo paranormal, y a ese hombre que sobrevivió a la primera aventura en esa casa. Y allí, bueno, que van todos ellos. ¿Y por qué traigo esta novela? Porque, bueno, pues en la casa ellos en varias ocasiones se reúnen alrededor de la mesa del comedor, pues les traen allí los alimentos, la comida, allí se reúnen todos esos miembros que en principio no se conocen, y allí se reúnen. Y bueno, pues esa mesa en ese comedor inmenso y fantasmal y terrorífico, pues es un punto que une, es un espacio que une a los personajes de esta historia un tanto sobrecogedora y bueno, que a lo largo de la historia una se lleva más de un sobresalto y más de un susto. Entonces, bueno, pues alrededor de esa mesa en ese gran comedor de la casa infernal, pues acontecen situaciones espeluznantes más bien. Y con esta obra, La casa infernal, una por cierto, de esas historias de terror que comentaré en breve con Óscar, me despido. Como sabéis, voy a hacer todo lo posible por todas las semanas traeros un nuevo vídeo. Me disculpo si alguna semana no es posible, voy a hacer todo lo posible, como digo, para que sí, que se dé esta seguidilla, ¿no? de contenido, porque como os he dicho ya tengo bastante acumulado y bastante contenido por ofreceros. Como siempre, gracias por estar ahí, ya somos 600, gracias a cada uno de vosotros. Besos, abrazos y hasta la semana que viene, cuentistas.